eso es lo que piensa el mundo. Nosotros no, nosotros estamos esperando desde los cielos a alguien que habrá de venir por nosotros. Y puede ser, fíjese lo que le voy a decir, puede ser que pase yo toda mi vida esperando y que llegue el momento en que tal vez el Señor se tardara y yo tenga que llegar a mi lecho de muerte. Y desde ahí, lo último que voy a decir es: Señor, te sigo esperando. Creo, y así quiero, Padre, por favor, concédemelo. Si es que me va a llevar de esa manera. Ahora, si me va a llevar en una exanastasis, sería glorioso, extraordinario, ¿eh? Sería para mí extraordinario que ahorita que estoy predicando de repente desaparezco, pero entonces a usted no le convendría, porque mejor desaparecemos todos, ¿eh? Entonces eso sería lindo, ¿eh? Pero ni modo, a saber si se va a dar de esa manera. Bueno, en todo este orden de ideas que estoy tratando de poner en orden, por cierto, yo creo que para toda esta situación, el lugar en donde se da la batalla más, pero cruenta, es en nuestra mente. En la mente, al final de cuentas, es la entrada al espíritu, es la entrada al alma y es la entrada al cuerpo. Por eso fue que cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, el primero y el más importante, cuando Él habló del más importante, Él dijo que era amar al Señor con todo espíritu, alma, cuerpo y con la mente. Pero eso no estaba en Deuteronomio. En Deuteronomio solo dice 3 cosas y el Señor dijo 4 cosas. Y la cosa que el Señor añadió en la explicación, que era, Él es la palabra hecha carne, así que tenemos que dar por sentado que así es que la mente jugaba un papel importante para la restauración del alma, del espíritu y del cuerpo. Esa mente es un campo de batalla y puede ser un taller de Dios o puede ser un taller de Satanás. Entonces, es en la mente en donde se dan todo tipo de situaciones. Ahí es donde se dan los prejuicios, ahí es donde se dan las acusaciones, ahí es donde se dan, bueno, ahí en la Biblia incluso a la mente le puede decir en algún momento el corazón, cuando dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale del corazón. Obviamente entendemos que el músculo que hace sístole y diástole no es el ventrículo en donde están las cosas malas, no, sino que está hablando de la fuente, del asiento de los pensamientos. Entonces ahí es donde salen los malos pensamientos, ahí es donde salen los adulterios y todo un montón de cosas. De ahí, ¿de dónde? Del corazón. Entonces lo que Dios desea en nosotros es llegar a nuestra mente, y a eso se refiere: dame, hijo mío, tu corazón. Porque no le está diciendo dame el músculo ese que bombea, está bombeando y recibiendo sangre y expulsando. Eso no es lo que te está diciendo el Señor. Cuando dice dame el corazón, en hebreo la palabra es lev, y está íntimamente ligada con las cosas más íntimas de nuestro ser, que pueden ser los pensamientos. Porque mire usted, a final de cuentas el corazón se lo pueden ver a uno con radiografía, le pueden abrir acá y abrirlo como que uno fuera un armario, y ahí está el corazón, va a darle, pero sus pensamientos no le pueden hacer eso. Eso es lo más íntimo. Ahí es donde Dios dice: Dios ama la verdad en lo íntimo, ahí en el corazón. Y es en el corazón o en la mente, pues, donde nosotros tenemos que trabajar por el poder del Santo Espíritu. Entonces, no puede haber un cambio de accionar. Bueno, sí puede, pero no el que Dios quiere. No puede haber un cambio de accionar si no hay un cambio de actitud. Y no puede haber un cambio de actitud si no hay primero un cambio de manera de pensar. No se puede. Es decir, le voy a poner ejemplos. A mí me gusta hablar con ejemplos porque así creo yo que la gente entiende, porque así se me hace más fácil a mí también. Mire pues, mi apóstol,
perdone que lo mencione cada vez que predico, hermano, pero yo tuve apóstol, ¿verdad? Gracias a Dios, tuve papá. Yo también fui amado de mi padre, dice la Biblia. Entonces, mi apóstol nos enseñó tantas cosas acerca de la situación de la mente, hermano, que dejó impregnado en nosotros ese fluir. Pero una de las cosas fue que él era un hombre de mucha autoridad, mucha autoridad. Hermano, tal autoridad que cuando alguien hablaba con él, a veces como que uno se ponía medio nerviosón por la autoridad que él representaba. Pero cuando le subía a uno una ceja así, lo miraba encima de los lentes así, y uno sentía que le estaba pasando los rayos X y que le iba a pasar el tráiler, ¿verdad? Y decía cosas muy tajantes muchas veces. Entonces él nos enseñó que el Señor le había mostrado a él en la Biblia y le había hablado directamente acerca del velo que deben de utilizar las mujeres para orar. Y de esta manera él nos lo comentaba. 1 Corintios 11, lo que usted ya sabe, ¿verdad? Entonces él venía de una congregación en donde no se cubrían las mujeres para orar y al contrario, rechazaban eso. Entonces, cuando él leyó con sus nuevos lentes del Espíritu, después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 11, dijo, se tienen que cubrir, se tienen que cubrir. Entonces, él dijo, bueno, él le dijo al Señor, él le habló al Señor y le dijo orando, Señor, pero en aquella iglesia se cubren. No tengan pena, no tengan pena. En aquella iglesia se cubren. Van a creer que nosotros somos de ahí. Y entonces él comentaba que el Señor le había hablado directamente y le había dicho lo siguiente: viene el tiempo cuando la ramera se va a descubrir y mi novia se va a cubrir. Entonces él se quedó quieto porque él no sabía de qué se trataba. A los días o semanas de que él recibió esa palabra, salió un, no sé cómo le dicen, si decreto, edicto papal, de que ya no era necesario cubrirse. De todos modos, las viejitas ahí se siguen cubriendo, pero no leyeron nunca ese decreto, pero salió el decreto. No sé si se llama decreto, no sé cómo se llama. No sé si es bula o gula. Casi no, gula es otra cosa, pero en donde se decía ya no es necesario. Entonces cuando él nos lo comentó, mi mente lo tomó. Si pues, si usted quiere, mi espíritu lo tomó. Y entonces yo dije, bueno, gloria a Dios. Y entonces para mí yo nunca rechacé eso. Para mí fue eso, y que las hermanas se cubrieran, gloria a Dios. Algunos hermanos lo recibieron tan fuerte que ellos se cubrían para orar, pero eso ya es otra cosa. Entonces, todas se cubrían, y todos los pastores que estaban con él le enseñaban que se cubrieran. Se murió el doctor Ríos, y entonces un gran número de personas que antes se cubrían se dejaron de cubrir. Entonces la acción era cubrirse. Esa acción de cubrirse provenía de una actitud. ¿Sí o no? La actitud podía ser de sujeción, pero la sujeción podría ser por miedo, por conveniencia o por convicción. Cuando se quitaron las dos primeras que dije, entonces como no había nada en la mente más que temor, entonces todo lo demás cayó como un castillo de naipe. Y simple y sencillamente, como no había convicción, porque no había trabajado la mente, no había sido un trabajo en la mente, entonces dejaron de hacer lo que antes hacían. Entonces se trata
de que nosotros hagamos lo correcto, pero por las razones correctas, porque nosotros podríamos hacer lo correcto por las razones incorrectas. No sé si me va a entender, hermano. Y eso no nos lo toman en cuenta. Eso no nos lo toman en cuenta. Por eso dice la Biblia que Dios ama la verdad en lo íntimo. Entonces, en la mente está todo ese problema. Entonces viene Dios y dice, para que ustedes verdaderamente puedan tener acciones que provengan de actitudes sanas, y esas actitudes sanas provengan de una mente verdadera, que venga de Dios, porque ese es otro problema, que hay diferentes clases de mente. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que hay gente que fue entregada a mente perversa. Entonces tiene que existir lo que nosotros conocemos como arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Cuando yo cambio de manera de pensar, cambio mi actitud. Cuando cambio mi actitud, cambio mi accionar. Pero hay muchos que cambiaron su accionar sin haber cambiado su manera de pensar. Un legalista, por ejemplo, deja de hacer algunas cosas, pero en el fondo cree que lo tiene que seguir haciendo. Pero como lo tienen vigilado, entonces en su corazón sigue eso, porque no hay arrepentimiento, no hay un cambio de manera de pensar. Por eso arrepentimiento no es llorar solamente, aunque conlleva o puede conllevar lágrimas. Entonces, el asunto que he estado tratando desde hoy en la mañana, y lo he venido meditando, es que hay un gatillo que desencadena el arrepentimiento. Entonces, en el primer servicio nosotros hablamos un poquitito del camino al arrepentimiento. Yo ahora le puse qué cosas pasan antes del arrepentimiento. Entonces, por eso le puse antes del arrepentimiento. Brevemente le voy a mencionar 2 o 3 versículos, solo los vamos a leer de lo que platicamos al principio. 2 Corintios capítulo 7 verso 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Entonces, ya lo dijimos largo, y para mí pues que estuvo claro, pero lo quiero repetir brevemente. Cuando Dios permite una tristeza conforme a su voluntad, como dice acá, esa tristeza, ese compungimiento produce arrepentimiento. Entonces, por si alguno de ustedes está triste, tal vez es porque Dios quiere que se arrepienta de algo, porque esa es otra cosa que dijimos en la mañana. ¿Sí está aquí conmigo, verdad? ¿O tiene un audífono oyendo ahí quién va ganando? Yo tengo un hermano que ama el fútbol, pero así con una vehemencia que parece demencia. Pero él ama más al Señor. ¿Usted sabe qué hace? Deja grabando el partido, se va al culto, hace todo lo que tiene que hacer en el día y en la noche, y no deja que nadie le cuente cómo van, ni mira Twitter ni nada, y se queda así. Y en la noche ya llega con sus papalinas y toda la cosa, cuando los niños se durmieron, y pone la grabación. Y a las 3 de la mañana se oye ¡gol! Entonces usted tiene que estar aquí conmigo, no va a estar ahí. Que en lugar de alguien de gritar aleluya, grite ¡ah! Porque lo camorreamos entre todos y le producimos tristeza que le conduzca al arrepentimiento. Volviendo al punto. Entonces, puede haber cosas que le van a ocasionar a uno tristeza, y eso va a desencadenar dentro de nosotros, en nuestra mente, un cambio de manera de pensar. Al cambiar nuestra manera de pensar, cambio de actitud. Al cambiar la actitud, cambio de accionar. Y eso es aceptable ante los ojos de Dios. Aleluya, denle un aplauso al Rey. Ahora mire pues, eso ya lo explicamos. Explicamos este versículo también. O tienes en poco
las riquezas de su bondad, tolerancia y benignidad o paciencia, dice acá, ¿verdad? Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, la tristeza puede ser ocasionada, el sufrimiento profundo, la tristeza, el dolor, la vergüenza, puede ser ocasionada por la bondad de Dios. Y el que tiene eso, le decía a los hermanos en la mañana y lo vuelvo a repetir, aunque no tenga ni un len, es rico. ¿Por qué? Porque tiene riqueza, la riqueza de la bondad de Dios. No hay que despreciarla. Esa riqueza me guía al arrepentimiento. Cambio de manera de pensar e inmediatamente cambio todo. Amén. Como sé que usted hoy está muy mundialista, pero que ama más a Dios, le quiero poner un ejemplo de esos. O mejor no, no vaya a ser que se le despierte el gusanito y lo tengan que liberar aquí, ¿verdad? Pero como en este mes todo el mundo sabe fútbol, hermano. ¿Por qué golearon a Brasil? Hermano Sergio, ¿qué le pasa? No sea así, hombre. No, espérese, no me estoy desviando del tema. ¿Sabe por qué? Mente. Ellos dijeron, perdimos a nuestras 2 estrellas. Ya entraron perdiendo. Yo tengo un amigo conocido que lo llamaron, él es un motivador cristiano, y lo llamaron a la selección de Guatemala hace muchos años para que preparara mentalmente al equipo. Y él les hizo una serie de cosas que yo no estoy muy de acuerdo, pero hasta los puso a imaginar ahí. Y cierren los ojos, y puso a todos los muchachos a cierren sus ojos. Y ahora miren el partido, visualicen el partido. No estoy de acuerdo con eso, solo estoy hablando de lo que hace la mente. Visualicen el partido y jueguen el partido. Y que la pelota la tiene hermano, era tan tremendo que hasta en algún momento decía, ¿qué estás tomando, Maco? Y todos llevaban el partido. Y de repente ellos estaban tan ensimismados que uno por allá gritó gol. Estaban con los ojos cerrados y gritó, se ensimismó tanto, gritó gol. Y otro por allá. Ese día entraron con una mente cambiada y ganaron. Por eso le estoy hablando de la mente. Entonces, ¿qué pasa en la mente de nosotros? Mucha gente está diciendo, va a venir el Señor. Yo sí creo que va a venir el Señor, dicen algunos, pero que yo me vaya. Es más, hasta estoy buscando un búnker en donde esconderme, en donde aguanten los 7 años de la gran tribulación. Porque en su mente, ellos no han recibido en su mente lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero la Biblia dice que antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, va a venir un espíritu de gracia. Y ese espíritu de gracia va a revolucionar todo. Y entonces, si no somos dignos, nos va a ser dignos o nos van a tomar por dignos de escapar de las cosas que vendrán. El espíritu de gracia. Pero eso tiene que estar. Por eso el Señor, hermano, dijo que estaba en la mente con todo tu espíritu, alma, cuerpo y con tu mente. Nous. Entonces, cuando hay una metanoia, es un cambio en la manera de pensar y nos asemejamos nuestra manera de pensar a la de Dios y terminamos aborreciendo lo que Él aborrece y amando lo que Él ama. Mientras tanto nos vamos a escudar en argumentos humanos. Siempre vamos a estar espadeando con Dios. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y mire, tengo un versículo acá, a ver si lo encuentro. Ay, Dios mío, aquí está. Mire cómo dice este versículo, que el hombre, hermano, que tremendo hombre de Dios que le voy a mencionar. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven.
Verso siguiente. Por eso me arrepiento y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. ¿Por qué me pasa esto? Si cuando yo tenía dinero, ninguna viuda ni ningún huérfano se iban a la cama con hambre. ¿Por qué me vino esto? Aparte de eso, bueno, yo era buena gente, pues. En otras palabras, yo era re buena gente. ¿Por qué me vino esto? Y le dice a sus amigos: si yo pudiera subir y presentarle mis argumentos a Dios, yo de cierto que se los presentaría. Pero ¿quién puede contra él? Como quien dice, de todos modos, aunque yo tenga argumentos, él me va a derrotar porque es súper inteligente. Siempre tiene un versículo bíblico con el cual me sale. Pero se está justificando porque en el fondo, él no creía que mereciera aquello. Con todo respeto lo digo para Job, hermano. Le repito, yo admiro a Job. Imagínese usted que decir: yo sé que mi Redentor vive, pero que me mate, se deshaga mi carne, pero lo voy a esperar. Eso es admirable. Cuando dice: bueno, ¿y qué vamos a recibir? ¿Solo lo bueno o no vamos a recibir lo malo? Ahí todavía estaba Tayuyón. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido por siempre. Ahí está él actuando. Mis respetos, me quito el sombrero. Pero no había cambiado su manera de pensar, no había cambiado su corazón. En el fondo él sabía, él decía en el fondo, hermano, que eso era injusto para él. Pero cuando viene los 42 capítulos, 42 meses, ¿cuánto es? Cuando vienen los 3 años y medio de tribulación, como que despierta y dice: Dios mío, ¿pero qué estoy pensando? Y entonces él tiene una especie de parucía en donde él dice: antes oía los mensajes, pero ahora te veo. Te veo en los árboles, cuando veo la obra que tú hiciste, cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas que tú formaste. Le cambió todo su rollo a Job. Ya se dejó de justificar. Muchas veces nosotros estamos pataleando y justificándonos. No, pero sí es cierto que soy malo, pero también soy bueno. Y si hago un balance, soy más bueno que malo. Además, no hay nadie perfecto en todo el mundo. Y empieza a irse por otros lados. Mire aquel lo que está haciendo y no le pasa nada. Y en cambio yo solo medio parpadeé y se me deja caer la estantería encima. Sí, porque el otro no es hijo y tú sí eres hijo. ¿Acaso se corrige a los bastardos, pues? Es al que es hijo que le... O usted le toca el timbre ahí a su vecino y con el chicote en la mano y sale: buenas tardes, don Gabriel. Aquí vengo a pegarle a su hijo porque dijo unas malas palabras, yo lo oí. Le sacan machete, corvo, le tiran el chucho encima, le sacan hasta las culebras, le echan, hermano. Porque ese no es su hijo. Pero a su hijo sí se lo puede corregir. Y la Biblia dice que el que no lo corrige es porque no lo ama. Entonces ahora Job sufrió lo que, hermano, sinceramente no se lo deseamos a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Perdió todo. Primero perdió a sus hijos. Después perdió sus posesiones. Después perdió la salud. Después perdió las uñas. Se tenía que rascar con ¿cómo se llama? Con tejas. Después le quedó su esposa que no, bueno, no es una maldición eso, sino que ella sin cambiar, ella no tenía la mente cambiada y le dijo que maldijera al Señor. O sea, tenía todo en contra este hombre y en todo eso se sostuvo.
Es más, la mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Pero eso se lo dijo en los primeros capítulos. Pero Dios quería trabajar profundo con él. Y Dios quería traerle un arrepentimiento. Y en el último capítulo, miren lo que dice: he sabido de ti. En otras versiones dice: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento. A ver, paremos acá. ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Completo lo ha leído? Si no lo ha leído completo, no me voy a poner yo a acusarlo ni a condenarlo. Pero ¿cuántos saben la historia de Job? Vaya. Aunque les hemos enseñado algunas cosas acerca de Job, así que tal vez no se vale mucho la pregunta que le voy a hacer. Pero, ¿de qué se tenía que arrepentir? Míreme, sin ponernos a juzgar al siervo, porque qué tipo más extraordinario. Dios lo pone de ejemplo en Ezequiel 14 a él, de que se salvaría por sus propias acciones en una masacre que se hiciera en un pueblo. Si él estuviera ahí, él se salvaría por él mismo. Así de bueno era. Así que sin juzgarlo, ¿se tenía que arrepentir Job, sí o no? Dígame 10 cosas de las que Job se tenía que arrepentir. Espérenme pues, allá vamos a ir estrechando esto. ¿Perdón? No le dio herencia a sus hijas mujeres, solo a sus hijos varones. Pero no porque estuviera peleando con las chicas, sino porque era machista. ¿Y eso en qué capítulo fue? En el primero, hermano. ¿Qué otra cosa hacía? Mire este hermano lo que le está diciendo a Job. Era impío, dice. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: lo que yo temía, eso me vino. Y la Biblia dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Allá vamos 2. ¿Qué otra cosa hacía Job? Porque él dice que se arrepintió. Mire, por aquí me dijeron: maldijo el día que nació. Ya llevamos 3. Usted no maldice el día que nació. Usted dice: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hasta le cantan: el día que tú naciste. Ya me van a cantar eso en un par de días a mí también. ¿Qué dijeron por allá? ¿Perdón? Sí, no, oí. La hermana dice: miraba a las jovencitas y tuvo que hacer un pacto con sus ojos. Tuvo que hacer un pacto. Yo no voy a ver las jovencitas. No, voy a hacer pacto con mis ojos. Decía mi hermano: hablaba cosas que no entendía. Él lo dice: yo hablaba cosas maravillosas que no entendía. ¿Perdón? No corrigió a sus hijos. ¿Cuántas llevamos, hermanos? 6. ¿Perdón? Bueno, eso no los corregía. 6. Ahorita voy. Él dice: aquellos cuyos padres yo jamás los hubiera puesto entre los perros que cuidan mi rebaño, se burlan hoy de mí. O sea que consideraba a las personas menos que un perro. Con todo respeto. ¿Qué dijo usted, hermana? ¿Quién fue la que habló? ¿O el que habló? Bueno, lavaba sus pies con leche, dice el hermano, un desperdicio. Yo creo que ese era una sombra, ¿verdad? Sus pasos con doctrina, pero se jactaba de ser bueno. ¿Cuántos llevamos?
de no tener falla. Bueno, la décima tal vez sería la que yo le dije, ¿va? Que me suban al cielo y yo le voy a decir a Dios la realidad de las cosas, ¿verdad? Pero de todas maneras Él va a salir ganando, siempre sale ganando. Ni modo, si es Dios, ¿sí? ¿Cuándo va a salir perdiendo? Pero fíjese que por lo menos nombramos 10. Pero Él no las había visto. Entonces la tristeza de los 42 capítulos lo apabulló. Y entonces dijo él: ¿cómo es posible? Me arrepiento. Cambio mi manera de pensar. ¿Y qué pasó cuando cambió su manera de pensar? Por favor, leamos 42 después de este versículo. Leámoslo, por favor. Si trajeron Biblia, quiero ver, levántela así, póngala. Homero es este sí es un verdadero. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz de Manita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos. ¿Por dónde va el micrófono? No sé. ¿Dónde? Aquí, perdón. Sí, dale. Porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Fíjese qué tremendo. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él. Para ahí. Hermano, después de su arrepentimiento, empezó a orar por la gente y la gente empezó a sanar. Después de su arrepentimiento, mire el verso 10. Y restauró, bueno, ese es el verso que le digo: el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Pero miren lo que dice a continuación: y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Pero tuvo que haber habido arrepentimiento antes. Entonces, sin arrepentimiento no te duplican al doble. Pero si te arrepientes, te dan el doble de lo que jamás tuviste. Miren más que dice aquí. Entonces todos sus hermanos, ahí denle un aplauso, sí, déselo y después lo leemos. De veras que entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él, comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Pero ¿quiénes? Sus hermanos, sus hermanas y todos los que le habían conocido. Para decir, yo lo conocí. Entonces imagina cuántos amigos tenía Job y ni uno de esos lo visitaron cuando no estaba arrepentido. Pero cuando se arrepintió, Dios movió el corazón de todos ellos y le dijo: vas a ir a visitar a mi siervo, pero no vas a ir con las manos vacías, porque no tiene ni un le en él. Entonces le vas a llevar. ¿Qué le va a llevar? Vamos a ver. Dice, le vas a llevar. ¿Dónde voy? Aquí. Una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. ¿Cuánta plata y cuánto oro le habrán llevado? Ahí los haber fundido y a saber qué hizo, y empezó a hacer su fortuna otra vez. Y dice aquí la Biblia en el verso 12: y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Hermanos, si a mí me ofrecieron unos camellos por unas hermanas un día en Israel, y cuando hice las cuentas, solo porque verás,
no porque iba a venderla pro templo. De veras, aunque usted no me lo crea. Nos ofrecieron camellos. Les gustó. Hay un árabe, llegó. ¿Y cuántos camellos? Creo que no me recuerdo si me dijeron 200. Hicimos las cuentas, hermano, era un montón. Pero un montón. Pero mire lo que a este hombre le dieron: 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia, a la tercera Keren Hapuk. Y en toda la tierra, encima de eso, no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre, ahora sí, ya vio que se arrepintió, les dio herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Ahí se arrepintió. El sufrimiento conduce al arrepentimiento. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento. La tristeza que proviene conforme a la voluntad de Dios conduce al arrepentimiento. El arrepentimiento te conduce a una vida plena en Cristo Jesús. Entonces, déjenme leerle otros versículos por acá que me parecen extraordinarios. Ay, este es tremendo, hermano. Miremoslo. Esto lo dice una Biblia que se llama Kadosh. Job 36:10. Él suena una advertencia en sus oídos y les ordena arrepentirse de su maldad. Entonces, el arrepentimiento, ¿cómo lo tomaría usted aquí? ¿Perdón? Un mandato. Si es un mandato, es un mandamiento. Ahora, cuando vemos esto, déjeme recordarle que nosotros hemos platicado, uy, cómo vamos de tiempo. Alá, cómo corre el tiempo acá. Pero no importa. Fíjese bien, nosotros hemos conversado que existen mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo. Dentro de los mandamientos del Padre existen 3 primeros mandamientos: oír, amar y honrar. ¿Sí? Oye, oh Israel, es el primero cronológico. En importancia sería: amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, alma y cuerpo y con tu mente. Y el primer mandamiento, con promesa: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que Dios, Jehová tu Dios, te da. Entonces existen por lo menos 3 mandamientos primeros del Padre. El primer mandamiento cronológico del Hijo es Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos y convertíos, dice en Hechos 3, ¿verdad? Pero aquí dice solo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo que les está diciendo es: pero fíjense que ahora ya son 4 primeros mandamientos, solo que 3 son del Padre y ya llevamos 1 del Hijo. Tendríamos que seguir hablando de cuáles son los del Espíritu Santo, pero volvamos a este. Quiere decir, el Señor está hablando ahí, está diciendo: miren, si ustedes no cambian su manera de pensar, señores, no van a asimilar el reino de los cielos. Yo pregunto, ¿asimilaron la verdad del reino de los cielos ellos inmediatamente? ¿Sí o no? ¿Por qué dice usted que no? Deme unos cuantos ejemplos.
Necesito un micrófono, si fueran tan amables, porque vamos a conversar. Es importante que tengamos interacción, hermano, porque si no solo estoy hablando y hablando y hablando, y usted estará pensando, ¿y cómo irán ahorita? Ay, no, hermano, aquí lo quiero, espiritual mi cuerpo. Pues, ¿cómo está la cosa, mi hermano? Una vez que él ya había resucitado y estaba próximo a ascender al cielo, todavía le preguntan los discípulos si en este tiempo iba a restaurar el reino a Israel. Y él les dice: no les corresponde a ustedes saber los O sea que pasaron, hermano, por el amor de Dios, pasaron todo el ministerio del Señor Jesucristo, vieron los milagros, vieron la crucifixión, su muerte, su resurrección, ahora están viendo su ascensión y no han captado lo que Él dijo: mi reino ahora no es de este mundo. Yo le puse un ejemplo hace algún tiempo a usted y se lo voy a recordar, porque tal vez ese día usted andaba de viaje. Pero mire pues, que Dios no lo quiera nunca. Pero ¿qué pasaría si nos invade una potencia extranjera? Ya estamos casi invadidos, pero yo digo por las armas, ¿va? Nos invaden, hermano, y se oyen el sonar marcial por las calles, el sonido de las botas marchando, y de repente usted se recordaba cada ratito que los oía. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión, libre al viento tu hermosa bandera. Y usted decía: tengo que hacer algo. Soy cristiano, pero esta potencia que ha venido. Y de repente en la televisión, cadena nacional, un anuncio para todos los chapines de la potencia, de la potencia diciendo eso: la próxima vez que uno de la nacionalidad de la potencia los pare, ustedes van en un vehículo, van a su trabajo, y él los para y le dice: necesito ir a Shela, lléveme. Tiene obligación de llevarlo. El que no lo haga, Ishkamik. ¿Usted cómo se sentiría? Es una desgracia. Tenemos que organizarnos, tenemos que votar esa potencia. El pueblo unido jamás será vencido. Entonces en eso se levanta un hombre que dice: vengo en el nombre del Señor, voy a librar al pueblo. Aquí están las señales. Resucitó un muerto, sanó a un ciego de nacimiento. Y entonces, hermano, ante esas señales toda la gente dice: gloria a Dios, este es el libertador. Entonces lo empiezan a seguir, y un día le está predicando y dice: cuando los de la potencia le pidan a usted que lo lleven a Shela, usted de su propio bolsillo lo lleva a Shela, le pasa dando desayuno en Catok, lo hospeda en la pensión Bonifaz, lo espera que salga y lo regresa. ¿Usted qué pensaría de ese libertador? Ay, ese. ¿Y qué le parece que el Señor Jesús le dice a ellos? Cuando un romano les pida que le lleve su carga a una mía, ustedes se la llevan 2 millas. Hermano, si cuando Judas oyó eso dijo: no, el Señor definitivamente es poderoso, indudable, buena gente, re buenísima gente que es,
multiplicó los panes, multiplicó los peces. Podríamos tener una guerra y no tendríamos necesidad de todos esos insumos, porque solo llevamos 2 panecillos y él los multiplica. Y ahora nos dice esto. No, el Señor está equivocado. ¿Por qué? Porque él no se había arrepentido, no había cambiado de manera de pensar, y él pensaba en el reino como un reino terrenal. Hoy hay un montón de la iglesia que piensan en el reino como un reino terrenal, y Dios dice: no, hombre, cambien de manera de pensar y piensen como yo pienso. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Es otra cosa, esta es otra cosa totalmente distinta. Entonces el arrepentimiento viene acá como un mandamiento, y el mandamiento se oye a través de una prédica. Entonces, ¿qué antecede al arrepentimiento? El mandamiento dado por el Señor a través de una predicación. Pero si hay gente que ni siquiera sienta oír, hermano, ¿qué mandamiento va a conocer? ¿Qué mandamiento va a conocer? ¿Y cómo se va a arrepentir? Y otra cosa, entonces, si Él me está mandando a mí que yo me arrepienta, quiere decir que yo tengo la capacidad de arrepentirme, porque Él no me va a pedir algo que yo no pueda hacer. Así que, por favor, con todo respeto, dile al que tienes a la par: arrepiéntete. Díselo con fuerza, con vehemencia, con convicción. Solo no me lo vayas a escupir, por favor, ¿verdad? Tengo que ir finalizando, pero le voy a leer este, hermano, que es impresionante. Bueno, todos estos son impresionantes, los vamos a ir viendo primero Dios. Mateo capítulo 3, verso 11. Y yo, a la verdad, os bautizo con agua. ¿Para qué? Un momento. Entonces, ¿qué antecede el arrepentimiento? El bautismo en agua. ¿Y al bautismo en agua qué lo antecede? Mire, por favor. Mire pues, ¿se recuerda que iban unos bandidos a bautizarse con Juan? Y el Señor, ¿y qué les decía Juan? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que ellos iban a bautizarse, pero no se habían arrepentido, porque no habían tenido un cambio en la mente. Entonces el arrepentimiento es un círculo virtuoso. Te arrepientes y ese arrepentimiento te sirve para muchas cosas, salvación, para muchas cosas preciosas, pero necesitas más arrepentimiento. Entonces lo inmediato que hay que hacer para potencializarlo, te bautizas. ¿Y qué produce el bautismo? Arrepentimiento. Entonces es un círculo virtuoso que va como en una espiral así grandotota. Dimos un tema hace muchos años que se llama los círculos de gloria, y en algún momento los pusimos como el torbellino que se llevó a Elías, porque el torbellino se llevó a Elías, ¿sí o no? Ahora, un torbellino, ¿cómo es? Es un viento que hace ¿cómo hace el torbellino? Así, es un círculo, y cada vez se va ampliando más, ¿verdad? Entonces, por fe y para fe es parte de ese torbellino, y así. Entonces el arrepentimiento forma parte de ese círculo de gloria. Arrepentimiento para más arrepentimiento, y ese arrepentimiento para más arrepentimiento, cambio de manera de pensar, cambio de manera de pensar. Hoy no pienso igual que ayer, hoy pienso más como Dios piensa, y hoy sigo pensando más. Y eso lo vamos a llevar todos los días, no de nuestra vida, no, aquí en la tierra, sino de nuestra existencia por la eternidad. Todos los días vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar. Nunca nos vamos a poder apartar del arrepentimiento. Nunca. Entonces, ¿sabes qué? Amado hermano y hermana, arrepentámonos, hombre. El arrepentimiento es una bendición. Todos
nosotros pecamos. Lo dijo Pedro, de una forma unos y de otra otros, pero no hay uno que esté libre. Según Pedro. Si quiere alegar, aléguele a Pedro. Yo solo le estoy leyendo lo que dice. Y dice más Pedro: si alguno no peca en lo que dice, el tal es un hombre perfecto. Entonces, como él está afirmando que todos pecamos, entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que nosotros pecamos porque tenemos nuestra mente de que aquello no es tan malo. Pero cuando cambiamos la mente, entonces dice uno: me arrepiento, pero ¿qué estaba pensando? Me arrepiento. Le cambiaron la mente. Lo que viene es cambio de actitud, lo que viene es cambio de acción. Pero si cambias de acción sin que haya un cambio aquí adentro, hermano, ¿por qué cree usted que dice el dicho aquel que la cabra siempre tira al monte? ¿Por qué cree usted que Primera de Sergio dice: gallina que come huevo aunque le quemen el pico? Porque la gallina no se arrepintió y le quemaron el pico, pero no se arrepintió. Sigue ahí tratando la mensa. El dueño dice: esta la vamos a tener que hacer en caldo. Y todavía está protestando ahí en la olla: pero ¿por qué me pasó esto? Entonces lo importante es que cambien nuestras acciones debido a nuestra actitud cambiada. Y nuestra actitud cambiada cambia a causa de nuestra mente cambiada. Yo primero pienso, dijo un pensador, y después existo. Yo quiero arrepentirme y agarrar el pensamiento de Dios. Póngase de pie y déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús. Creo con todo mi corazón. Por cierto, si alguien no se ha bautizado, bautícese hoy. No lo deje para mañana. Oh, no, el próximo fin de semana. Aquí hay hermanos que están dispuestos. ¿Dónde están los de bautismos? Que se acerquen por acá, por favor, aquí de mi lado derecho. Todos los que se quieran bautizar, ese va a ser el gatillo que va a desencadenar el arrepentimiento, y el arrepentimiento va a desencadenar todo lo demás. Aquí subite un par de gradas, hermano, por favor. Hermano, subite aquí un par de gradas para que te miren. Y aquí, todos los que se van a bautizar con hermano, todos los que van a aceptar al Señor Jesucristo, vengan para acá también. Y si hay alguien, ustedes vienen a bautizar, no a bautizarse, sino que a bautizar. Pero, ok. Si hay alguien que va a aceptar a Jesús, no se niegue a hacerlo. Y si hay alguien que necesita un arrepentimiento y le cuesta mucho, y hermano, viera que yo no siento mucho arrepentimiento, venga, déjeme orar por usted. No se tarde. Ayúdese a usted mismo. Dios va a hacer una obra grande en su vida. Amén. Voy a dar un tiempo acá para esperar a las personas que vienen. Veo que se movilizan bastantes para adelante, pero no sé a qué. Aquí vienen. Vengan mis hermanos, vénganse, acérquense. Sé que Dios es el que va a hacer la obra. Venza todo pensamiento, porque recuérdese, la batalla es en la mente. Venza todo pensamiento. Apresúrese. Y los que se van a bautizar aquí con los hermanos, los que son del pueblo pero vienen a conseguir arrepentimiento aquí, y los que están aceptando a Jesús también. Vamos a hacer una oración. Solo voy a dejar el tiempo para otras personas que veo que se están movilizando hacia el frente. Mientras tanto, cantemos un himno para darles tiempo. Viene bastante gente, gracias a Dios. Aquí viene otra persona. Allá veo
a 2 personas más movilizándose hacia acá. Dios está haciendo la obra. Dios está haciendo la obra. El llamamiento hacia el altar es parte de la administración que Dios quiere. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Aleluya. Si le damos volumen al... Purifícame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Mientras mis hermanos siguen Enséñame tu ministrando camino, Señor. y otros están acá derramando su corazón, su alma, quiero llamar al frente a Boris Omar Conyedo, a Cosset Figueroa, Andrés Conyedo Figueroa, Luisa Conyedo y Daniela Conyedo. Por favor, pasen al frente. Quiero orar por ustedes, por cobertura. Vamos a presentar a los niños Sebastián Alejandro Aparicio Pérez, Santiago Benjamín Hernández Marroquín, Josué Daniel Cuyán del Águila, Lea Nicole Hernández, Ebert Daniel Vargas Álvarez. Quiero orar por Ricardo y Natalie Solórzano, que están de aniversario de bodas. Valerie Yuleisi Luna, Chelsea Velázquez, que vengan al frente. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por el espíritu de arrepentimiento que haces que descienda sobre tu pueblo. Yo estoy llamando un espíritu de arrepentimiento sobre mi cabeza, sobre mi familia, sobre los míos, sobre las ovejas que pastoreo, sobre la congregación que cubro, sobre la misión que me has dado a trabajar, Señor. Que venga poderosamente el espíritu de Elías para que nosotros podamos ser restaurados. Haz tú la obra, Señor. Opera un milagro en las personas que han venido buscando arrepentimiento, aquellos que han venido buscando bautizarse, aquellos que abren su corazón para aceptarte. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Vamos a orar también por las coberturas y la presentación de niños y los aniversarios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.